Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con todos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso, médico especialista en reproducción asistida de la Unidad de Fertilidad Doctores Valdivieso. Pues no, el día de hoy tengo el agrado y el gusto de compartir este segmento con un invitado muy especial al que de verdad es que le tenemos mucho cariño. Por lo que ha representado para el centro, para el Ecuador y para Europa definitivamente, al doctor Luis Alberto Quintero, director médico y consejero científico de Gametia Next Clinics y miembro supervisor médico de Next Fertility España. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Siempre es un placer acudir a la unidad de los doctores Valdivieso. Porque he seguido su desarrollo y su crecimiento desde hace más de 20 años. Primero con tu padre y ahora contigo, Pedro Pablo. Muchísimas gracias, reitero, por esta invitación. Bueno, entonces, hay algunos, obviamente creo que no nos va a alcanzar el tiempo porque siempre que nos sentamos a conversar, siempre nos faltan minutos y horas. Y yo quiero comenzar primero quiero hablar un poco de la preservación de óvulos en Europa. ¿Ok? ¿Es una realidad en Europa la preservación de la fertilidad? Cada día más, probablemente menos de lo que quisiéramos, pero cada día más. Desde unos años atrás, cuando iniciamos este tipo de procedimientos, se han iniciado campañas en todos los países europeos con el objetivo de concienciar a las mujeres jóvenes para preservar sus ovocitos, ya que actualmente en Europa tenemos un problema no solo médico, sino un problema social, que es que las mujeres acuden o inician su proceso de maternidad de una manera muy tarde en su edad, para su edad reproductiva, por cuestiones, sobre todo por la incorporación al mercado laboral de la mujer, por las condiciones que son desfavorables o que no contribuyen de una manera objetiva para apoyar la maternidad en mujeres más jóvenes. En ese sentido, actualmente existen campañas para concienciar a las mujeres a que preserven sus ovocitos y sobre todo en edades jóvenes, por debajo de los 35 años, que es la edad ideal, porque como sabes, la calidad de los óvulos después de los 35 años comienza a declinar. Es una realidad, efectivamente. Yo creo que en todo el mundo es una realidad. Son técnicas seguras, son procedimientos relativamente rápidos, que duran 11-13 días. Pero veo que tu respuesta, pues, que veo que sí hay una lucha constante de hacer campañas, de hacer concientización a la comunidad. Europa, que tiene el gran problema comienza a buscar maternidad a una edad un poco tardía. Y esto también lo vemos en Ecuador. Okay. ¿Por qué tú crees que en Ecuador, porque realmente nosotros es una lucha constante también, no solo nuestro centro, pero cuando nos reunimos en los congresos latinoamericanos o con otros colegas, pues, y realmente es una lucha también? ¿Por qué crees que en Ecuador específicamente es un poco más complicado versus en otros países, en este caso, o en otros continentes como Europa, o en este caso en tu país, España? Es más complicado arrancar y tener estos pacientes que asistan, ¿ok? La pregunta es muy buena porque, vamos a ver, yo lo que creo es que, primera cosa, en Ecuador la incorporación de la mujer en el mundo laboral cada día es mayor y será una constante en los próximos años, lo cual hará que las mujeres retrasen su maternidad y eso va a traer problemas. Por lo tanto, es necesario comenzar desde ahora, desde el inicio, a concienciar a la población femenina. Ahora, ¿por qué? La pregunta que tú me haces es ¿por qué en Ecuador aún no se puede establecer este tipo de programa? Yo no vivo en el Ecuador, pero por lo que yo he podido percibir en estos días que he estado en Guayaquil, he podido percibir primero que hay un detalle interesante, y es que el factor económico es muy importante.
es un factor muy, muy, muy importante, porque realmente Claro, el poder adquisitivo es diferente. el factor adquisitivo es diferente, indudablemente, con países del continente europeo. Por otro lado, veo poca información en la población femenina sobre este tipo de procedimientos. Yo creo que deben ahondar muchísimo, deben aumentarlo mucho, porque yo creo que es la base de que se inicie este tipo de procesos, y explicar de una manera clara de que, como cuando uno compra un seguro, es preferible no utilizarlo nunca. Pero tenerlo. Pero es indispensable tenerlo, porque el día que lo necesites y no lo tienes, la situación es terrible. Entonces, claro, una mujer a los 25 o 30 años puede ser que diga, ¿y yo para qué quiero eso si yo ya seré madre cuando quiera hacerlo? Pero puede ser que cuando ella desee ser madre, ya sea muy tarde. Puede ser que sea muy tarde. Y probablemente tener que entrar a un programa de donación de óvulos, pues no es lo mejor. Cuando yo veo una paciente de fertilidad, con problemas de fertilidad, yo siempre pienso y siempre transmito que cuando una pareja llega a la consulta quiere básicamente 3 cosas: un bebé sano, pasando por un embarazo, y además que sea genéticamente de ambos miembros de la pareja. Y entrando en un programa de donación de gametos, pues es algo que no puede ser, o al menos no de una manera completa. Ahora, mencionaste algo. Una de las primeras causas dijiste son tratamientos costosos, y el poder adquisitivo es diferente, obviamente, en Latinoamérica y específicamente aquí en Ecuador versus que obviamente en otros países europeos, pues, ¿no? Ahora, y es una pregunta que hemos querido responder en estas últimas semanas. ¿Por qué en general en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica los tratamientos de reproducción asistida, no necesariamente criopreservación de la fertilidad, congelación de óvulos, por qué los tratamientos hoy por hoy siguen siendo tan costosos? Yo creo que no son tan costosos, Pedro Pablo. Yo creo que los costes han bajado mucho, y yo creo que actualmente, dado los buenos resultados que se obtienen en todos los centros de fertilidad en todo el mundo, hacen que lo que se llama muy costoso sea muy relativo, ¿ya? Realmente, yo llevo muchos años haciendo reproducción asistida y tratando parejas con problemas de fertilidad. Yo recuerdo que los tratamientos eran costosos de verdad, y actualmente yo creo que los precios están bastante más asequibles. Lo que pasa es que el concepto de caro o barato es muy relativo, pero Pablo. Claro, va a depender obviamente es muy relativo, pero en general, ¿no? Los costes han bajado mucho, y yo creo que son asequibles para la mayoría de la población a día de hoy. Ahora, de regreso un poco a la edad tardía en Europa, ¿no? Por diferentes motivos, por la parte laboral, social, etcétera. ¿Tú crees que Ecuador va para allá? Indudablemente que sí, indudablemente. O sea, vamos a ver. Si nos remontamos años atrás, pues probablemente en España o cualquier otro país a nivel europeo, la edad de inicio o la edad de deseo de maternidad era muy inferior a lo que es actualmente. Y el desarrollo es imparable, y Ecuador y otros países de Latinoamérica pues tienden a eso, porque el desarrollo de la mujer es imparable y es lo correcto, por otro lado. Es una fuerza en la naturaleza, definitivamente. Indudablemente que sí. Entonces yo creo que si pueden verse en el ejemplo de otros países más desarrollados, en que actualmente la cantidad o el porcentaje de parejas que necesitan donación de gametos femeninos, donación de óvulos, es tan alto. ¿Por qué? Porque probablemente en su día no había o no era posible realizar tratamientos de preservación de ovocitos como ahora sí lo es. Claro. Entonces yo creo que eso es algo que debe fijarse la mujer latinoamericana o la mujer ecuatoriana, y verse en ese espejo y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pase lo que está pasando en otros sitios. Hace unos años se utilizaba la estadística, el porcentaje de que la donación de óvulos representaba el 40% de los tratamientos de reproducción asistidas que se hacían a nivel mundial. ¿Esto es mayor ahora? Sé que no es menor, pero ¿es mayor ahora? No, no es menor. Si no me equivoco, el último registro exactamente no tengo los números actualmente, pero rondarán alrededor de un 50%. Va en aumento. Va en aumento, pero en general van en aumento las técnicas de reproducción asistida en todo el mundo. Probablemente ahora los registros son más fiables. Los países y los centros son conscientes de que se deben reportar el número de ciclos que se hacen y los resultados de los mismos, porque es la única manera de cuantificarlos.
Porque si tú no cuantificas algo, no lo puedes medir, y si no lo mides, no puedes valorar tus resultados. ¿Qué opinas de las multinacionales en algunos países que se están viendo, que están congelando los óvulos de sus trabajadores, de sus empleados, de su personal como tal? ¿Tú te refieres a empresas que, fuera del sector sanitario, que ayudan a financiar los tratamientos de sus empleadas? Así es. Vamos, yo creo que es una vía de fomentar un poco la preservación de los ovocitos. Quiero pensar de que se está haciendo como una manera de ayudar a la población femenina que no puede acudir por cuestiones económicas a ese tipo de procesos para que lo puedan hacer. Sería la única razón loable que exista, no quiero pensar en ninguna otra. Claro, definitivamente. Ahora, vamos a ver. Esta pregunta me gusta. La relación que tienen los centros de reproducción asistida en España con el área oncológica. Estamos hablando con todos los médicos que están relacionados a la parte de oncología. ¿Cómo es? Es bastante importante. De hecho, existen unidades multidisciplinarias, sobre todo en los hospitales públicos, porque como tú sabes, en España la medicina pública es muy importante y es muy buena además. Entonces, las unidades de oncología tienen un contacto directo con las unidades de reproducción humana a nivel público para un tratamiento multidisciplinar, y en la mayoría de los casos en que existe el riesgo de la pérdida de la fertilidad en la población femenina, en las mujeres, pues siempre se da la opción de preservar óvulos. ¿La sanidad pública sí te cubre la congelación de óvulos y la congelación de semen también? Sí, absolutamente. Okay. Sí, absolutamente. Claro, en eso tenemos la suerte de que España tiene una sanidad pública, te repito, magnífica, con una cobertura muy amplia. Y esto es un punto que en lo que se trabaja muchísimo y está muy bien cubierto y muy bien diseñado el proceso. Podríamos decir entonces que realmente, claro, porque la mayoría de los pacientes oncológicos se hacen ver por la parte pública en España. Absolutamente que sí. Entonces, por lo tanto, yo asumiría, corrígeme si estoy equivocado, profesor, que en los centros privados de reproducción asistida realmente no te llegan muchos pacientes oncológicos, porque realmente, como se manejan por la parte pública les cubre la congelación. Hay un concepto que en la lengua sajona es social freezing, que es la congelación desde el punto de vista social. Es un término muy utilizado en Europa, social freezing. Hay ciertos países europeos que tienen cobertura de sanidad pública respecto al social freezing. Algunos no, pero los que sí tienen cobertura al 100% son la preservación de los ovocitos o espermatozoides por razones oncológicas, el 100% en todos los países europeos. ¿Tú crees que en algún momento aquí en Ecuador se podría lograr eso? De ti depende, Pedro Pablo. Yo no vivo en el Ecuador, pero depende de ti y del fomento. Tú eres un médico joven que está en los albores de tu carrera, y yo creo que es tu misión hacerlo. La presión. Es complicado, ¿ah? Es complicado porque yo creo que no es una... Claro, aunque suene trillado, que pues las ganas hay, o sea, pero realmente yo creo que yo creo que es muy fácil de nuestra parte, desde el punto de vista, desde la parte privada, sea el centro que sea, de decir, o sea, es que vamos a hacer esto, pero realmente tiene que haber un compromiso de ambas partes, pues estamos hablando en este caso del Estado, del IES, etc. Pero son realmente instituciones que lamentablemente no van bien con la parte privada. No necesariamente la parte privada, pero hay una cosa que quiero que tengas en cuenta. Es más rentable que una mujer preserve óvulos a edades tempranas a que tenga que después hacerse una fecundación in vitro, una fecundación in vitro con óvulos de una donante o con sus propios óvulos, pero con largos tratamientos que conllevan inclusive riesgos de un embarazo de edad tardía, que sabes que eso puede llegar a producir hijos con algún tipo de malformación, y eso tiene un coste elevadísimo. Es decir, que teniendo en cuenta lo que estamos hablando, preservar ovocitos resulta muy rentable para el Estado, me refiero. Claro. ¿Por qué tú crees
por ejemplo, yo te podría decir que aquí en la parte oncológica con los centros de reproducción asistida estamos divorciados. ¿Ok? Pero realmente durante muchos años, o sea, yo ya tengo aquí 5 o 6 años y siempre se trata de tener estos acercamientos con las partes de oncología, pero no se logra hacer este matching y, ¿sabes? Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Yo quisiera hacerte una pregunta, una duda que tengo. ¿Existe en el país, en el Ecuador, centro de reproducción humana dentro de la estructura de la sanidad pública? No. Entonces está clara la respuesta. Tendrá que primero iniciar. Ahí estás tú, Pedro Pablo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora fuimos recién hace poco a la R, okay, que fue en Copenhague. ¿Dónde crees? La R, para los que para instruirlos un poquito, es el Congreso Europeo de Reproducción Asistida, que se lleva anualmente, pues, ¿no? ¿Dónde crees que va la reproducción asistida a corto y a largo plazo? La pregunta es muy compleja. Por eso te la hago. En general, a corto y a mediano plazo. Hablar de largo plazo es muy complejo, pero te voy a decir algo. Y te voy a contestar de la siguiente manera. El siglo XX fue el siglo de la reproducción asistida, donde se desarrollaron las técnicas con las que actualmente trabajamos. El siglo XXI es el siglo de la genética. Yo creo que todas las técnicas de reproducción asistida y cualquier tipo de actividad dentro del área de la salud reproductiva a día de hoy pasa por la genética. Porque hay una cosa muy clara. Actualmente los genes los puedes leer, los puedes escribir e inclusive existen las técnicas para editarlos. Porque eso tendrá que tener su regulación de una manera a mediano, largo plazo. El CRISPR. Por ejemplo, el CRISPR-Cas. En todo caso, actualmente todas las técnicas de reproducción asistida y los tratamientos involucrados en la salud reproductiva, pienso yo que el protagonista principal es el área en lo que tiene que ver con la genética, tanto para el diagnóstico de la fertilidad por factores genéticos, como para el desarrollo de los tratamientos con las herramientas genéticas que tenemos a nuestra disposición para lograr el objetivo básico que es tener un bebé sano. Actualmente estamos trabajando con test de portadores genéticos de más de 2.000, estudiamos más de 2.000 probables mutaciones, estamos haciendo diagnósticos genéticos a nivel embrionario, en fin, creo que cualquier desarrollo en el área reproductiva a día de hoy pasa por la genética. Ahora, ok, perfecto, esa parte de genética la entiendo muy bien, pero generalmente los estudios genéticos, por ejemplo, hablemos del PGTA, que es el estudio genético preimplantacional embrionario, para que sepan los oyentes. Que generalmente, yo sé que hay guías que lo recomiendan a partir de los 36 años, hay gente que no los hace, pues en nuestro centro, por ejemplo, nosotros hacemos una media que por encima de los 38, los pacientes sugerimos que eso los hagan, pues, ¿no? Pero el PGT no es para todos, ¿okay? Y si nos vamos un poco más atrás, ahí viene lo que entra en la medicina preventiva también. Porque si nos enseñaran en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos dan educación sexual, pero no nos dan nada sobre salud reproductiva. Tal vez podríamos no necesitar estos tipos de tratamientos. Los problemas de fertilidad siempre han existido y existirán. ¿Tú crees que son más ahora? ¿O No, menos que hace 50 años? Yo no creo que sean más ahora. Lo que pasa es que ahora, al tener muchísimas opciones de tratamiento, son más públicos. Es como cuando decían que antes había menos cáncer de lo que hay ahora. Obviamente la incidencia es la misma, pero como ahora tenemos herramientas para curarlo, tenemos herramientas para registrarlo, lo hacemos. Pienso que los problemas de fertilidad, como cualquier otra enfermedad de la especie humana, tiene una
una prevalencia básica de la población. Pueden haber ciertos sectores en que por factores externos puede aumentar un poco esa prevalencia, pero en general es la misma desde hace muchos años. Estamos hablando de que entre el 10 y el 15% de la población en edad fértil va a tener algún problema de fertilidad a lo largo de su vida. Ok. Ahora, tú hablaste que esta etapa de la reproducción a corto y a mediano plazo es de la genética. Así es, yo creo que sí. ¿Y qué rol juega la inteligencia artificial ahora? Es muy importante, eso es lo otro que me faltaba decirte. Otro de los desarrollos más importantes que vamos a ver dentro del área de la salud reproductiva es la automatización. La automatización de muchos de los procesos y el uso de inteligencia artificial es muy importante. Yo recuerdo cuando comenzábamos hace muchísimos años atrás, cuando yo comenzaba a hacer fecundación in vitro, transferíamos un número mucho mayor de embriones por paciente de lo que transferimos ahora, que solo ponemos... ¿Cuántos transferían ahí? Yo recuerdo haber transferido 4 embriones en muchísimas ocasiones. Actualmente transferimos solo 1. Ahora, para que entiendan y para no perder el hilo ahí, Sí. profesor, ¿por qué hace 30 años se transferían 4 embriones y por qué ahora es lo que hay el SET, el Single Embryo Transfer, que se recomienda transferir solo un embrión? Porque antes la selección embrionaria no es lo que es ahora. Actualmente contamos con herramientas de selección embrionaria mucho más precisos de lo que teníamos antes. Antes era muy subjetivo. Ahora la subjetividad se está cambiando por la objetividad. Tenemos sistemas que se conocen como sistemas de time-lapse, en que el embrión es video vigilado 24/7 desde los inicios de su desarrollo, desde el inicio de la fecundación hasta el momento de su transferencia. Y eso de ahí crea unos parámetros objetivos, los cuales nos permiten seleccionar de una manera mejor el embrión. Además es decir, una combinación entre herramientas de inteligencia artificial con algoritmos que nos dicen qué embrión es el mejor para transferir, además combinado con las pruebas genéticas que le hacemos al embrión, que también es otra prueba objetiva que nos habla de la salud de ese embrión o si diagnosticamos algún tipo de problema cromosómico en los mismos, lo cual nos permite seleccionar el embrión y transferir Por supuesto. un solo Y embrión. ahora con el Mito Score que hay. Hay muchísimas pruebas, muchísimos marcadores genéticos que se están utilizando a día de hoy. Inclusive actualmente existen técnicas que ya no es necesario ni siquiera tocar el embrión para hacer un diagnóstico cromosómico de los Eso mismos. está espectacular. Es decir, El no invasivo, pues, ¿no? El estudio son genético no métodos invasivo. son métodos cada vez menos invasivos y solamente con tomar una muestra de los medios de cultivo muchas veces ya podemos hacer un diagnóstico cromosómico de los embriones y podemos seleccionar el embrión a transferir sin tocarlo, poniendo a cero los riesgos sobre la integridad del embrión. Pero todavía estamos en esa transición, yo veo que en muchos centros todavía yo sé que hay muchos centros que ya están algunos centros, no muchos, algunos centros que están comenzando a hacer esta transición ya, pero que todavía inclusive no se despegan del estudio genético con láser en este caso. Pero inclusive aquí en Latinoamérica se están ya haciendo no invasivos. Claro. En Argentina hay un grupo que colabora muchísimo. En Perú también se está haciendo mucho esto. Y es espectacular. No sé realmente en la parte de si viene a ser ya llegó al 100% en la comparación de... No ha llegado todavía, está muy cerca del 90%. La concordancia entre los métodos de diagnóstico con muestras de cultivo celular, del líquido de cultivo celular, versus la biopsia, ¿no? Pero está muy cerca, estamos alrededor de tengo entendido, bueno, por las últimas publicaciones que hay, es alrededor de un 90%. Ir aumentando cada día más, es como todo. La experiencia nos va a ir enseñando y a disminuir los errores o la baja concordancia desde el punto de vista relativa que tenemos aún. Ahora, ¿existe el 100% de tasa de embarazo entre pacientes de reproducción asistida? No creo. ¿Y por qué no? A ver, yo sé la respuesta, pero quiero que me la expliques tú. Porque es una de las preguntas que más nos hacen en consulta, no sé a ti también, pero me dicen, doctor, ¿usted me garantiza el embarazo? Muy bien, tu pregunta es muy clara. Cuando estoy ante una paciente, hay una frase que yo siempre les digo, que es: si hay alguien o algún centro en que le garantiza un embarazo de un 100%, salga, porque no le está diciendo la verdad. Yo no sabía de dónde había pescado esa frase,
pero ya sé de dónde la pesqué. Ya sabes de quién, indudablemente, porque te repito, no existe el 100% de probabilidades de embarazo a día de hoy. ¿Existirá? No lo sé. Es difícil, ¿eh? Es muy complicado porque la especie humana es ineficiente desde el punto de vista reproductivo. Y muy selectiva. Exactamente, por la selección que hace. Entonces, eso crea una ineficiencia muy grande. ¿Podremos llegar alguna vez a un óvulo, un embrión, un bebé? No lo sé. Creo que no. Al menos creo que yo ya no lo veré. No sé tú, pero yo no lo veré. Indudablemente, con las herramientas genéticas y las herramientas de inteligencia artificial combinadas de selección embrionaria, podríamos estar cerca, pero el 100% no creo nunca. Es muy difícil. Muy difícil. Yo no lo veré. A mí me gusta hacer la comparación de los pacientes cuando vienen, por ejemplo, una mujer de 38 años o 39 años, ¿okay? Que va con estudio genético, que tenga una buena reserva ovárica, que a lo mejor es que con un embrión genéticamente pues euploide, porque saludable, pues tendrá una probabilidad tal vez de un 50, 55% probablemente, ¿va? Dependiendo de la edad, obviamente. Y el paciente pues muchas veces ve ese porcentaje como bajo. Pero ahí es cuando hacemos la comparación de que esto es con tratamientos, pero si tú no haces ningún tratamiento, tu probabilidad es extremadamente baja de buscar un embarazo espontáneo. A lo mejor que es un paciente que tiene un factor masculino muy severo y pues el factor edad en ella también pues tiene una influencia, pues, ¿no? Y yo creo que cuando le haces el comparativo de la tasa de embarazo sin tratamientos versus con tratamientos, cambia la perspectiva del paciente, sí, pues. Indudablemente, para comenzar, cuando tiene una paciente por problemas de fertilidad, tu consulta es porque no puede quedarse embarazada. Probabilidad 0%. Y normalmente cuando nos llega una paciente con problemas de fertilidad, te llegan pacientes que llevan más de 1 y 2 años buscando un bebé. Por lo tanto, tú le ofreces una esperanza con tus tratamientos de poder tener un hijo. La cuestión es que cuando viene una paciente quiere que sea lo antes posible y a los menores costes posible, porque el tiempo eleva los costes siempre. Entonces, lo ideal es ofrecer un tratamiento que sea lo más eficaz, bueno, con la mayor eficiencia posible, es decir, en el menos tiempo, y que invierte el menos tiempo para poder lograrlo. Yo recuerdo cuando manejábamos probabilidades de embarazos de un 15 y un 20% hace muchos años, y hoy los porcentajes son bastante más elevados. Ahora, inclusive, hablamos de conceptos de planificar la reproducción que desea en función del proyecto familiar que tiene una pareja. Una pareja podría decir que yo quiero tener 2 hijos. Muchas veces con un solo tratamiento se puede cubrir aquello, no necesariamente, y no te estoy hablando de tener un embarazo gemelar, que no lo queremos nadie, sino obtener el suficiente material biológico para poder criopreservar el mismo y poder utilizarlo de una manera diferida, sin tener que volver a tratar a la paciente o a la pareja. Ese es el objetivo a día de hoy, tratar de basarte en el proyecto reproductivo que tiene una pareja. ¿Cómo lidias con los pacientes que te piden un embarazo gemelar como tal? Porque por diferentes motivos. Hay el paciente que dice, yo ya quiero tener dos hijos de una y me quiero olvidar de la maternidad. O sea, ya no quiero buscar otro embarazo. O hay pacientes que simplemente por el deseo pues, de que lo bonito, entre comillas, de tener gemelos o mellizos. ¿Cómo lidias eso? La respuesta es muy sencilla, Pedro Pablo. Cuando una pareja acude a un centro de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento de los problemas de fertilidad, su objetivo primordial es tener un bebé sano. Cuando llega una pareja a tu consulta, no quiere quedarse embarazada. La pareja quiere tener un bebé sano. Porque no es lo mismo quedarse embarazada que tener un bebé sano. Porque no todos los embarazos terminan en un bebé sano y tú lo sabes. Tú tienes que transmitirle a la pareja o a la mujer que si su objetivo primordial es tener un bebé sano, la mejor vía para aquello es un embarazo simple, de un solo embrión, de un solo feto. Porque los embarazos múltiples, de 2,
de más ya ni te digo nada, pero ya los de 2 tienen mucho mayor riesgo de prematuridad, de bajo peso al nacer, de complicaciones obstétricas, etc. Con lo cual disminuye la probabilidad de su objetivo final, que es un bebé sano. Así es. No, muchas veces hay parejas que dicen que doctores que saben que se van a un tratamiento, entonces tengo ya 2 bebés y mire, yo no tengo que tratarme más. Lo que hay que transmitir ahora a la pareja es, 1, definir su proyecto reproductivo, su proyecto familiar, y en función del mismo realizar en un solo tratamiento la obtención del material biológico para hacerlo de forma diferida en caso de que el proyecto de esa familia sea tener más de un bebé, pero no a la vez, sino de uno en uno. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, hemos hablado de algunos temas importantes y ahora quisiera saber que me digas qué tan importante, y es la parte que no ve el paciente a la mente, qué tan importante es el laboratorio, qué tan importante es la infraestructura, la importancia de tener un buen laboratorio con todo, por decirlo así, todos los juguetes necesarios para hacer un tratamiento de reproducción asistida. Yo te voy a hacer una comparación con un restaurante. Tú puedes tener el mejor servicio de camarero, el mejor servicio de mesa, pero si no tienes una buena cocina y un buen cocinero, no tienes un buen restaurante. El laboratorio de fecundación in vitro en general es el corazón de nuestros centros y tú lo sabes. Ahora bien, ha evolucionado tanto y los avances de los últimos 20 años han sido en el área laboratorio y no en el área clínica, sobre todo. Sobre todo lo que hablamos un rato, las herramientas de inteligencia artificial, los sistemas de time-lapse, los métodos de cultivo, los incubadores prolongados, en fin. Son una serie de herramientas que han hecho que los resultados mejoren de una manera sustancial. Y el futuro está en los laboratorios de reproducción asistidos. El concepto de lab in a box, laboratorio en una caja, eso es espectacular. Es el futuro inmediato. O sea, lo ideal, todo lo que se automatiza se va a estandarizar. Y compártame un poquito de eso, porque eso es algo espectacular. Cuando tienes algo estandarizado, está claro, es el futuro inmediato. Esta caja mágica. Más. Está claro de que serán varias cajas. El concepto de lab in a box es un concepto un poco metafórico, pero que habla de... Lo ideal sería que entre un ovocito por el lado izquierdo de la caja y por el lado derecho salga un embrión. Indudablemente no es tan sencillo como se pinta, pero ya actualmente hay, escúchame bien, actualmente hay sistemas de automatización para congelar óvulos y embriones y semen, completamente automatizados. Eso existe ya en la actualidad. Tú puedes comprar un congelador automático para congelar embriones, óvulos y espermatozoides. Espectacular. Por otro lado, existen ya trabajos publicados de robótica y procesos de fecundación in vitro con ICSI. Tanto los aparatos de congelación de material de gametos y embriones como los aparatos que desarrollan una fecundación in vitro automatizada como DIXI están en fase de desarrollo actualmente, ¿ya? Pero pienso que como todo se estandarizará de aquí a unos años, ¿ya? Y yo creo que eso será un avance significativamente muy importante para todo lo que son las técnicas de fecundación in vitro. Porque estamos hablando de que si está automatizado, realmente... El error humano se va a obviar y sabemos que los seres humanos tenemos unas variables que influyen en nuestro ejercicio profesional, nuestro ejercicio social, etcétera, etcétera. La máquina no. La máquina siempre va a repetir exactamente lo mismo y lo va a hacer exactamente de la misma forma. Lo cual genera unos resultados estandarizados. Y como va a mejorar las tasas de embarazo. Exactamente. Y los centros van a atender totalmente estandarizados. Y como además de eso, la máquina... Tú le vas a hacer a la máquina un deep learning, que la máquina aprende por sí misma de sus errores, irá mejorando de una manera geométrica, de una manera ascendente siempre. Los resultados se estandarizarán. Lab in a box es el concepto que actualmente se está manejando en los centros. Ahora, has estado aquí unos días. Sí. De verdad es que ha sido un gusto verte por los pasillos y compartir y hablar de lo que más nos gusta. El gusto ha sido mío, okay. Pablo. Me gusta regresar a lo que yo llamo mis orígenes. Y no vienes hace mucho tiempo, yo sé,
has venido, creo que viniste hace un par de años a dar una conferencia. 4 años, 5 años. Viniste a dar una conferencia en un hospital, unas jornadas médicas, me recuerdo. Y no pudimos compartir mucho realmente. Pero de seguro que a ti te llegan muchos pacientes. Yo sé que en Europa se ve mucho esto, el turismo en reproducción humana. No me gusta ese término, pero sí. Pero bueno, es el término que hay. Pero bueno, pacientes del extranjero que viajan a otros países para hacerse tratamientos de reproducción asistida por diferentes motivos. Tratamientos médicos transfronterizos. Así es. Ok. Ahora yo te pregunto, ¿por qué esto, así como hay pacientes del extranjero que vienen a Ecuador a realizar tratamientos, ¿cómo ves esto aquí en Ecuador como tal? Porque nosotros nos llegan muchos pacientes, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿ok? Pero a pesar de eso, ¿ok? Vemos pacientes que todavía viajan al extranjero a eso. Uh-huh. Ahora, y vamos a traspolarlo, por ejemplo, en España. O sea, España estamos hablando que es uno de los países europeos que hace más ciclos en el mundo, número uno, y que es un referente a nivel mundial por los tratamientos de reproducción asistida, okay, en todo nivel. Pero a pesar de eso, se ven muchos pacientes también que salen de España para hacerse tratamientos de reproducción asistida. ¿Ok? ¿Por qué crees que se da eso? Muy bien, la respuesta a eso son múltiples factores. Primero, hay pacientes que salen de un país para hacérselo en otro por motivos económicos, porque en otro país es más barato. Otra causa es porque en su país de origen no se pueden hacer el tratamiento que se puede hacer en otros países. ¿Cuáles serían los motivos básicos? Regulaciones legales. Otro motivo, infraestructura de desarrollo, porque hay tratamientos que hay una infraestructura para hacerlos en un país y no los hay en su país de origen. Por ejemplo, tú me has comentado por qué, siendo España uno de los países donde se hace grandes números de técnicas de reproducción asistida y probablemente uno de los sitios donde se está haciendo la reproducción asistida de un altísimo nivel, porque hay países que salen de España y van a otros países. Sobre todo, la respuesta a esa es por regulaciones legales, porque pienso que la reproducción asistida debe ser regulada por el ámbito en el que estamos trabajando. Y existen países fuera de España en que la regulación es muy laxa o es distinta y se permiten hacer ciertos tratamientos que en España no están permitidos desde el punto de vista legal, o ciertas técnicas o ciertos procesos que no se pueden hacer desde el punto de vista legal. Ese es el principal factor. Por ejemplo, hay ciertos procesos como útero subrogado, selección de sexo. Eso no es legal en la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay países que salen de la Unión Europea para hacerse ese tipo de cosas que no se pueden hacer dentro de la Unión. Ok. Ahora, el otro día estábamos conversando, creo que fue hace unos días, la semana pasada, y hablábamos de la medicina personalizada. Uh-huh. La medicina de precisión, precision medicine. Así es. Y es una de las cosas que creo que nos pusimos de acuerdo realmente, que en centros que hacen miles de ciclos se ha perdido eso. Uh-huh. Okay, que se ha perdido eso por el volumen de pacientes que ven. Okay, y por lo tanto, todo prácticamente está protocolizado. Pero, como todo en la vida, pues tiene sus pros y sus contras. Y en este caso, los contras serían que se pierde esa medicina personalizada. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, hace unos años hacíamos lo que, y actualmente todavía seguimos utilizándolo mucho, la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia durante muchísimos años ha sido el paradigma sobre el cual se ha basado toda la actividad médica a nivel global. Pero toda la actividad médica, no solamente la actividad médica dentro de la salud reproductiva, sino en todas las áreas de la medicina. Pero actualmente el concepto está comenzando a cambiar y hablamos de la medicina de precisión, precision medicine.
la medicina no solo personalizada, sino muy precisa. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente al otro y cada individuo necesitará establecer una serie de diferencias individuales para cada persona. Yo creo que la medicina en este momento está destinada a aquello. Llámale diferencias individuales a nivel genético, diferencias individuales a nivel de raza, diferencias individuales a nivel de edad. En fin, una serie de factores que requieren la personalización absoluta en la medicina. La medicina en este momento tiende hacia eso. Debemos de cambiar el concepto y si bien la medicina de evidencia es muy importante, pero debemos adaptar la medicina de evidencia a la medicina de precisión, que es la medicina que tenemos que hacer en este momento en los centros, porque los pacientes no son iguales. Ese concepto de café para todos que comentó un colega mío es un concepto que debe desaparecer. La medicina de precisión y medicina basada en la evidencia, pero personalizada. Genial, profesor. Genial. Es una pregunta... Ya, perfecto. ¿Ves mucha diferencia ahora que has estado estos días aquí en Guayaquil? Específicamente aquí en el centro, versus lo que se hace a nivel europeo. Más allá de la comida, obviamente. Mira, realmente no hay una diferencia sustancial, indudablemente que no. El mundo está globalizado, la globalización llega también a la medicina, ¿no? Probablemente la diferencia básica no está en la infraestructura, porque la infraestructura es dinero y eso se compra ahí. Y centros desarrollados como el de ustedes, la unidad de los doctores Valdivieso, tienen una infraestructura pionera, ¿ya? Probablemente el factor social sea distinto, hay diferencias a la hora de cómo enfocar al paciente, ¿no? Pero lo que a mí me gusta de cómo se maneja la medicina reproductiva en el Ecuador es que es muy personalizada y eso es muy importante, más personalizada que en Europa, ¿ya? Pese a que, por ejemplo, nuestro centro trata de personalizar la medicina, pero aquí se personaliza un poco más, ¿ya? Probablemente porque hay más tiempo hay más tiempo en esa relación médico-paciente que es muy, muy importante, ¿ya? Te repito, yo no creo que haya diferencias sustanciales. En infraestructura básicamente no las hay. Tal vez en el área de las herramientas genéticas, porque las herramientas genéticas son tremendamente costosas y se necesita utilizarlas de una manera a gran escala para que los costes puedan ser asequibles para todos los públicos. Porque si tú tienes un producto que lo utilizas, es como, acuérdate cuando salió los teléfonos inteligentes, los smartphones. Al principio no los tenía nadie, eran muy, muy caros. Cuando un producto, hay una ley en economía, que es cuando un producto llega al 10% de la población, se hace universal, automáticamente, porque los costes bajan muy rápido, su uso se hace universal. Entonces, cuando las herramientas genéticas coadyuvantes, los tratamientos de reproducción asistida, alcancen el 10% global, serán universales para todos, ¿no? Falta todavía mucho para el 10%, yo creo. No creo para que llegar falta hasta el mucho. 10% de la población. Para el 10% de los tratamientos de fertilidad a nivel global, no creo que falte mucho. Porque realmente, bueno, aquí en Ecuador se hacen todos esos tipos de tratamientos de estudios genéticos, pero siguen siendo, o sea, ya por sí en Europa son un poco costosos, pero aquí en Latinoamérica ese mismo estudio genético es mucho más costoso. Y es como tú dices, es por volumen, es por etcétera, o sea, por muchos motivos. Y eso lamentablemente, obviamente, encarece los tratamientos de reproducción asistida para los pacientes. Sí. Y es un limitante, pues, ¿no? Sobre todo porque yo me he dado cuenta, lo que he podido ver aquí es que esos servicios están externalizados. Porque como no tienen el volumen suficiente, no lo puedes tener dentro de la unidad como tal. Por supuesto. Sino que tienes que externalizarlo. Y actualmente, en Europa o en Estados Unidos, actualmente esos servicios ya están internalizados. Por supuesto. Porque tenemos un volumen tan grande que ya lo podemos utilizar de una manera global, y eso hace que los costes sean asumibles. Por supuesto, tú tienes el laboratorio de genética ahí mismo, o en la esquina, ¿sabes? Yo tengo internalizado muchos servicios. En tu misma ciudad, pues aquí hay
que las no muestras... necesariamente dentro de la misma ciudad, porque tú sabes que las distancias son muy relativas, pero dentro de la misma Pero bueno, estructura del centro. Pero claro, son relativas, pero por ejemplo aquí no es tan relativo, porque estamos hablando de que aquí todo estudio genético, estamos hablando de tratamientos de reproducción asistida, se tiene que ir al exterior, o se va a Europa o se va a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, enviar muestras biológicas, esperar los resultados, pues tarda. A lo mejor es que tú, un estudio genético de embriones, te llegue el resultado que en 5 o 8 días, como mucho. Un poquito más, pero sí. ¿Ok? Pero menos aquí, de 10 días, en menos de 10 días, pues aquí no se demora 10 días, se puede demorar hasta el doble, fácilmente. Entonces, eso pues también, pues, es uno de los retos que se tiene aquí en Ecuador, por lo menos. Y esperamos que cuando se alcance el volumen se pueda mejorar eso, pues, ¿no? Y ahora tengo las últimas 2 preguntas que creo que son... las he dejado para el último, la cereza del pastel. Luego de 30 años de estar en este mundo, en el mundo de la reproducción asistida, ¿qué es lo que te sigue motivando? La cara de una pareja cuando le dices que está embarazada. Es maravilloso, pero Pablo, a mí se me sigue poniendo la piel de carne de gallina cuando llega una pareja a la consulta por un tratamiento y tú le dices, señora, la felicito, está embarazada. Esa cara y a veces esas lágrimas que se derraman todavía me emocionan cada día y es lo que me motiva a seguir todos los días. Además de que adoro la reproducción humana de toda mi vida, pero eso es lo más bonito y cada día es diferente y me motiva a diario, es increíble, ¿no? Ahora, eso es lo bonito de la reproducción asistida, definitivamente. Pero también está la otra cara. La otra cara es el fracaso, ¿no? Los no embarazos. ¿Cómo lidias con eso? Realmente, mira, con el paso de los años, primero te has dado cuenta de que la mayoría de las parejas consiguen el embarazo si es que avanza con los tratamientos. Antes era distinto. Habían parejas a las que le tenías que decir, ya no tenemos opciones. Actualmente es muy difícil la pareja en que tú le digas, ya no tenemos opciones. Yo creo que no existe ese caso ya a día de hoy. Es muy raro, es muy raro. Por lo tanto, el fracaso ya es muy relativo. Lo único que ocurre es que se dilata en el tiempo. Porque actualmente tenemos las herramientas y los tratamientos como para poder decir a una mujer, mire, usted en un 95% de probabilidades va a salir de aquí embarazada. Lo que pasa es que va a necesitar más o menos tiempo. Tratamientos, etc. Dinero, pues. En fin, yo siempre digo ganas también, porque realmente son tratamientos que emocionalmente afectan, te desgastan. Yo siempre digo que cuando una pareja va a una unidad de salud reproductiva con problemas de fertilidad, invierte 3 cosas: tiempo, ilusiones y dinero. Tiempo, ilusiones y dinero. ¿De ahí lo sacó el director o fue al revés? ¿Cómo fue? No, lo sacó. Y tiempo, ilusiones y dinero. Y son 3 cosas que no son infinitas, ¿no? Y claro, tienes que cumplir sus deseos en el menor tiempo posible, en el menor tiempo posible, al menor coste posible y con el desgaste menor de las ilusiones de una pareja. Pero mientras más tenga de esos 3 recursos, más probabilidades tendrá de quedarse embarazada. Genial, profesor. Últimas palabras. Yo agradezco muchísimo que me hayas invitado a conversar contigo. Siempre es un placer. Me encanta regresar a la unidad de los doctores Valdivieso. Recuerdo los albores de esta unidad hace 30 años atrás, ¿ya? Pienso que tu padre, el doctor Valdivieso Rivera, al que yo llamo mi mentor, fue un poco el que me incitó y el responsable de que yo haya llegado hasta donde he llegado. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Yo auguro el mayor de los éxitos. Me he quedado realmente impresionado con el desarrollo que ha tenido esta unidad, ¿no? Y está en tu deber continuarla. Más presión. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, profesor. El aprecio y el cariño es mutuo. Sinceramente, yo sé que es complejo, pero me encantaría volver a tenerlo aquí. Siempre sabes que tienes las puertas aquí, que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto, definitivamente, por allá. Perfecto, encantado de recibirte siempre. Yo sé que tú siempre vas por ahí, estoy encantado de recibirte cada vez que vas. Y pues bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. De verdad, esto ha sido un episodio más de preservación. Ha sido un episodio más de Hablemos de Fertilidad. Y nos vemos pronto. Chao, chao.